Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces será congregada ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con este domingo, como muy bien lo sabemos, estamos concluyendo el tiempo ordinario en el ciclo A, en el que hemos leído a San Mateo en los domingos. Y esta fiesta es una especie también de conclusión con todo lo que hemos visto en el año, especialmente en el tiempo ordinario. Entonces, precisamente por eso aparece este texto de San Mateo, ¿verdad? Y entonces, en la parte final del tiempo, por eso aparece, porque es una conclusión también de lo que hemos contemplado acerca de nuestro Señor Jesucristo con la óptica de San Mateo. Muy bien. Interesa mucho también saber, particularmente suelo hacerlo por pedagogía, no porque no se tenga más que decir, pero particularmente suelo repetir la razón de por qué se instituyó esta fiesta, y me parece que a nosotros nos puede hacer mucho bien recordar de la razón de por qué se instituyó esta fiesta. La razón, queridos hermanos, pues la encontramos viendo un poquito, regresando un poquito en la historia. Lastimosamente, la gente ha querido dejar a Dios olvidado. Por supuesto que no voy a hacer un resumen exhaustivo de la historia, pero mínimamente, exageradamente sintético lo voy a decir. Cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, dejó encargado a los apóstoles que ellos difundieran por todas partes el reino. Y ellos lo hicieron. Y al cabo de 3 siglos, prácticamente se ganó un imperio para el Señor. Prácticamente toda la sociedad
se volvió cristiana y católica. Y es lo que se conoce como, después de esa época, como se conoce como la Edad Media. Es un lapso más o menos de 1000 años en donde la iglesia gobernó, no con afán de gobernar con especie de poder social, como lo hacen los estados, los imperios o los reinados terrestres, sino al modo de como Jesucristo quería. Pero después que se dieron esos 1000 años, viene una época que se llama el Renacimiento, que la gente ya tenía ahí como indicios en su cabeza de dejar esa superstición, entre comillas superstición, de la iglesia o de la fe. Querían regresar a la época griega otra vez con la razón, y después se fueron más allá con el iluminismo y prácticamente endiosaron a la razón. Y así sucesivamente se fue apartando a la gente su cabeza y corazón de Dios hasta adorar al mismo hombre. Y el siglo pasado, el siglo lastimosamente donde existieron las grandes guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, era prácticamente el culmen de una serie de abandonos a pasos de la humanidad que abandonó a Dios. Era una serie de pasos, a tal grado que la gente incluso no solo llegó a no creer en Dios, sino que incluso a blasfemar contra todo lo que olía a religión, contra todo lo que olía a Dios, contra todo lo que olía a iglesia. Y por eso es que la sociedad quiso como encasillar, meter, esconder en la sacristía a todos aquellos supersticiosos que hablaban de religión y de fe. Entonces quisieron meter a Dios en la sacristía, en un agujero que no molesten más. Y en la encíclica Cuas Primas, pues se dice eso. Mire lo que dice en el número 25. Nos anima la dulce esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey, que se celebrará enseguida, impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Eso porque, como he dicho, no solo la gente que dejó de creer, sino que incluso se volvió blasfemo contra Dios, es decir, aquel ateísmo que ataca todo lo que tiene que ver con Dios. La gente se apartó de Dios, es lo que se conoce como el secularismo. Y mire, por ejemplo, lo que dice más adelante. Además, para condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía producida con tanto daño de la sociedad por el laicismo, ese es otro nombre, ¿no parece que debe ayudar gradualmente la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey entre todas las gentes? En verdad, cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales y en los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su realeza y dignidad y potestad, porque la gente quería como dejar a Dios botado, enterrarlo y, como decía Nietzsche, hasta matarlo. Y por eso es que se instituyó esta fiesta, porque la sociedad quiere enterrar a Dios, matar a Dios. Y entonces la iglesia nos pide que tanto más la sociedad lo quiera enterrar y quiera asesinar a Dios, nosotros con más fuerza lo gritemos. Mire lo que dice en el número 33. La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A estos les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final. Esa también es otra razón de por qué aparece este texto de este ciclo A. Repito una vez más.
A estos les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado, cuanto también aún por solo haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias, pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. Entonces, como ve usted, también esto es así, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el caso de la moralidad de toda la gente, pues es un juguete en los parlamentos porque han abandonado a Dios y la gente se asesina. Precisamente por eso es que en todas partes pues se aboga por el aborto, se aboga por la eutanasia, por la eugenesia, olvidando precisamente que la vida viene de Dios. Y como decía Dostoyevsky, si Dios desaparece del horizonte, se diluye, también la misma humanidad se diluye, parafraseando pues la idea o frase de Dostoyevsky. Entonces, me parece que nos conviene mucho recordarlo, porque como nos damos cuenta hoy, si miramos alrededor en la sociedad, la gente quiere que nosotros, entre comillas, lo respetemos y que no estemos por ahí públicamente hablando de religión y de cruz y de Jesús y de todo lo que tenga que ver con fe. La gente quiere que nosotros estemos pues escondidos, ¿verdad?, en un agujero. Entonces la iglesia nos anima a proclamar con más fuerza el reinado de Jesús. Muy bien, esto interesaba mucho repetir para que nosotros consideremos no esconder nuestra fe. Ahora, nada más desarrollo, hermanos, un punto en el evangelio que hemos escuchado, que es el siguiente. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Eso es una cosa impresionante, hermanos, porque a veces nosotros solemos tener miedo cuando escuchamos este texto que parece como un sector religioso europeo piensa es de condenación, pero no. Aquí tenemos una revelación absolutamente impresionante, descomunal completamente, que es que Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él cara a cara. Ese es el plan de un principio, que estemos con Él. No se trata, por supuesto, de un lugar, se trata de un estado. Imagínese usted, por favor, a este respecto, un ejemplo, ¿va? Imagínese usted que se encuentra usted con la persona que más quiere. No necesariamente el amor entre varón y mujer, sino la persona que usted quiere. Puede ser la mamá, puede ser una hija o un hijo, puede ser un tío, puede ser un abuelo. O la persona que usted quiere, que también, por supuesto, puede ser el cónyuge, ¿verdad? O entre novios, cuando se aman de verdad. Entonces, cuando se encuentran el uno con el otro, se ven el uno al otro, se contemplan el uno al otro, entonces la alegría es esa. Esa es una alegría, encontrarse con la gente que uno ama. Entonces el corazón desborda de alegría, el corazón late con fuerza y el sonido, el timbre de la voz de la persona amada, entonces endulza el oído, endulza el corazón. ¿Se imagina usted? Hago esta comparación porque humanamente nos pasa eso cuando uno encuentra a una persona que uno ama mucho. Como les digo, puede ser de distintos amores, familiar o conyugal o de amistad. El corazón palpita. Si eso causa a una persona humana que uno ama mucho, tomo esto porque San Agustín precisamente dice eso, ¿no? Que nuestro corazón está hecho para Dios y no descansará hasta que esté en Él. ¿Se imagina usted encontrar, como dice el Cantar de los Cantares, al amor de mi alma? ¿Se imagina usted? Eso fue el plan desde un principio y eso aquí es una revelación, por eso digo una revelación completamente impresionante. Porque el plan desde un principio es que nosotros estemos en Dios. El infierno no fue hecho para nosotros como seres humanos, sino como lo declara aquí la lectura también, eso fue hecho para el diablo y sus ángeles.
Dicho sea de paso, no es creación de Dios, sino que lo creó el demonio, por decirlo de esa manera. Que esto que requiere explicación que no vamos a entrar ahora, pero el infierno no fue hecho para nosotros, sino que para nosotros fue hecho el cielo, es decir, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta es una, digamos, segunda consideración en esta fiesta de Cristo Rey. Que nosotros, hermanos, también recordemos implantar ese reino que empieza aquí. Ciertamente este reino es en el cielo, ciertamente este reino es en la eternidad, pero ya lo podemos vivir aquí. Y por favor no confundamos para nada este reino de Dios con los imperios, con los reinados o con los estados terrestres que se basa en el poder, en la opresión, en la dominación, sino como dice el misal romano que está aquí atrás de mí, un reino eterno y universal, reino de la verdad y reino de la vida, reino de la santidad y reino de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Analice todas esas palabras, es lo que tanto anhela nuestro corazón y es lo que nosotros tenemos que esforzarnos por vivir y por implantar en esta tierra, no con dominación, sino exactamente como dice aquí, para que nosotros no confundamos también como les pasó a Santiago y a Juan, que ellos pensaban que eran un poder, un reinado terrestre. Entonces permite que nos sentemos uno a tu derecha y uno a tu izquierda pensando que iban a tener el poder. No confundamos nosotros eso, sino tal y como nos dice la iglesia en el misal romano, como ya lo indiqué. Estas palabras son las que anhelamos nosotros como seres humanos y es lo que tenemos que implantar en esta tierra para vivirlo a plenitud en el reino de los cielos. Feliz fiesta de Cristo Rey del universo a todos y también pues un buen inicio de año el próximo domingo. Amén.